Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Bienvenidos a esta nueva edición de Viaje al Interior, un programa que desde la psicología, desde estos temas que a veces nosotros los vemos como desconocidos o les damos poca importancia, nos va a ayudar a crecer pues integralmente. El ser humano tiene esas dimensiones de las cuales tiene que ir fortaleciendo a través del conocimiento. Saludamos nuevamente a nuestra psicóloga Elizabeth y ya ella nos va a contar cuál es ese tema que hemos preparado para hoy. Hola, un saludo para todos. Recuerden que mi nombre es Elizabeth. El tema de hoy va a ser el duelo. Un poco aclarar qué es el duelo, cómo se vive, algunos mitos, ideas erróneas que solemos tener sobre él para dar un poco de claridad sobre este asunto tan importante y que pues nos pasa a todos en la vida. Bueno, así que ustedes entonces muy atentos porque de repente nos van a surgir algunas dudas, pero a medida que vamos dialogando en este tema, ustedes van a ir aclarando. Lo más importante es reconocer que todos tenemos que pasar en algún momento por eso, digamos, una dificultad, pero ahora Elizabeth nos va a explicar que no es tanto la dificultad, sino como la oportunidad de que nosotros también sintamos pues ese amor por las personas o por aquellas cosas que tenemos a veces que elaborar duelo. Elizabeth, entonces comiénzanos contando qué es en sí un duelo y bueno, y también esos mitos que a veces tenemos hacia los duelos. Bueno, el duelo es un proceso mediante el cual nosotros tramitamos, vivimos la pérdida principalmente de un ser querido. Sin embargo, este concepto se ha ampliado un poco y ya no solo pensamos en las muertes, sino también en la pérdida de un trabajo, la pérdida de un proyecto que era importante, la pérdida de la pareja, incluso en Colombia, que en nuestro contexto es ha sido un poco con el conflicto y la violencia, también podemos hablar de pérdidas de partes del cuerpo. Entonces es un proceso mediante el cual nosotros aprendemos a vivir y organizamos nuestra vida después de esa pérdida que obviamente nos afecta y que es completamente normal. Bueno, miren qué interesante porque hasta hoy pues yo pensaba que los duelos simplemente se le hacían cuando un ser querido muere o cuando, bueno, nos dejan solos, esas separaciones, pero mire también tantos momentos donde uno dice, tengo que acostumbrarme a que la situación no la domino yo y que el otro no va a regresar o que la otra situación no la puedo cambiar. Entonces, como aprender a vivir o digamos a trabajar ya con el que no está presente, pero realmente lo que uno quiere que es esa paz interior. Hablemos un poquito de esos mitos que se tiene a veces con los duelos, porque a veces lo que le echamos la culpa es a la persona que tiene un estado de ánimo bajito y que de ahí no va a salir, o que el tiempo va sanando y por eso nadie hacemos el esfuerzo de trabajar un poco estos duelos. Claro que sí, bueno, una de las principales características del duelo es que es normal. De ahí hay un mito y es que las personas son débiles si, por ejemplo, se ponen tristes ante una pérdida, que no son lo suficientemente fuertes. Esto de entrada es un mito. Es un proceso completamente normal que todos experimentamos. Cabe aclarar que, claro, algunas personas lo viven de una manera más intensa, dura un poco más en algunos, otros lo superamos más fácil, pero eso no significa que no sea normal o que la persona sea débil o que le falte fe, no, para nada, todo lo contrario. Más bien lo que debemos hacer es apoyar a esa persona para que siga su proceso y no llegue a, digamos, un duelo que llamamos nosotros problemático, que es cuando sí ya pasa extremadamente mucho tiempo, más de un año, y la persona no ha podido volver pues como a su rutina normal. Pero en principio cuando la pérdida está, es normal y eso no significa debilidad. Otro mito muy común que hay es que el duelo afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, por también algunas creencias sobre que los hombres no pueden llorar, también se limita un poco la expresión de esas emociones en los hombres y tampoco es positivo pues para la persona. Entonces también es importante entender que a todos nos pasa
tampoco importa en qué momento de la vida estamos, si somos niños, adolescentes o adultos, todos también pasamos pues como por el duelo, entonces ese primer mito aclararlo. Otro mito que es bastante común escuchar es que el tiempo lo cura todo. Y entonces como el tiempo lo cura todo, no hagamos nada y esperemos. Y esto tiene, digamos, una implicación muy importante porque le está diciendo a la persona como que se quede quieta, no haga nada y espere a ver que eso pase. Sin embargo, el duelo, al ser un proceso, implica que la persona sea consciente de que ella es activa en todo lo que implica ese sentimiento, ¿cierto? Entonces ella también debe un poco moverse y moldearse a esta situación nueva, pues para poder volver a la normalidad. Esto no significa que vamos a olvidar al ser querido, que es otro mito muy común, como que ya hizo el duelo, entonces ya se olvidó, ya no lo quiere. No, para nada. Lo que buscamos con el duelo es que todos los sentimientos de tristeza al perder ese ser querido o alguna situación que era importante para nosotros, no lo olvidemos, sino que aprendamos a vivir con él y aprendamos a vivir sin ese dolor. Incluso, por ejemplo, cuando es la muerte de una persona, no significa que lo vamos a olvidar, que nunca más lo vamos a tener en cuenta, no vamos a pensar en él, no. Significa que podemos pensar en esa persona, que podemos recordar los momentos bonitos, todas las enseñanzas que nos dio y agradecer a la vida, pues precisamente por esa vida que fue vivida, por los momentos que vivimos. Entonces es más aprender a vivir con eso que olvidarlo completamente y hacer como si no hubiera pasado nada. Bueno, y miremos que son cosas pues muy importantes porque a veces uno dice, no, yo no elaboro o no hago una elaboración de duelo acompañado porque me van a decir que no puedo llorar por esa persona, que la tengo que olvidar. Y no, uno no quisiera olvidar esos seres queridos porque han dejado una huella y bueno, porque han recorrido de repente con uno mucho tiempo, pues también este mundo o esta existencia que tenemos. Elizabeth, y me surge una pregunta. ¿Un duelo se puede hacer por voluntad o si una persona la obligan, la mandan donde el psicólogo, eso también da resultado? ¿O hay que esperar que la persona tome su propia iniciativa? Pues lo ideal es que la persona tome iniciativa y que reconozca que eso le afecta y que con ayuda pues puede ser un poco más fácil, ¿cierto? De pronto si la persona es obligada, va a haber un poco más de resistencia, como que yo voy allá pero no paro muchas bolas, no me involucro, entonces eso hace que también el proceso se puede ir como llenando de obstáculos y que no termine en nada. En cambio, el acompañamiento permite precisamente que la persona empiece a reconocer lo que siente, empiece a reconocer cómo está, empiece a reconocer lo bueno y lo malo, las ventajas y las desventajas de estar o no estar con esa persona, de cómo ha cambiado la vida, de qué rutinas nuevas debe adoptar para volver a la normalidad, de qué está haciendo mal. Entonces es importante también el acompañamiento siempre que se pueda. Y también es muy importante el acompañamiento de la familia y de las redes pues, de apoyo de la persona que está en duelo. No dejarlo solo, pues porque eso obviamente puede incrementar los sentimientos de tristeza, de desesperanza que es muy común en el duelo. Entonces es importante siempre el acompañamiento de alguien, no pues idealmente de un profesional, pero si no siempre nutrirse de esas personas que son pues como su vínculo primario para poder seguir adelante. Bueno, y uno detengámonos un poquito en la pérdida de los seres queridos, que es como lo más común que uno ve cuando las personas empiezan como a bajar de ánimo, a no querer ir a la habitación de no dormida esta persona, a no mirar el lugar en la mesa donde comían a veces juntos, y uno empieza a ver que la gente se llena como de miedos, entonces ya no quisieran estar ahí porque lo van a recordar. ¿Cuál sería esa recomendación frente a cómo elaborar duelos para ver que la gente pues también empiece a ayudarse? Bueno, es importante primero ser muy realistas con la situación y no negar lo que está pasando. Uno de los problemas que hay en el duelo es que empezamos como a apartar esa realidad de nosotros, a negarla, a decir no, esto no pasó, esto es imposible que haya pasado y por tanto entonces dejamos la ropa intacta y empiezan esas situaciones de ya se murió hace un año y la habitación sigue igual, no le he movido absolutamente nada. Eso es muy difícil y tenemos que entender que obviamente es complicado como rehacer todo eso
Y de alguna manera empieza ese miedo de, bueno, si yo reorganizo la habitación significa que ya lo olvidé, que ya no lo quiero, pero eso es falso, como lo habíamos dicho ahorita. Entonces es reconocer que si yo organizo la pieza de una manera diferente para huéspedes o para otra persona, no significa que yo estoy olvidando a ese ser querido, sino que pues ya cumplió su ciclo en la tierra y ya tenemos que pasar pues como a otro momento. Entonces es importante, antes de alejarnos, más bien acercarnos a esas situaciones, a esos lugares donde estaba la persona y empezar a vivir con eso. Por ejemplo, lo de las fotos puede ser positivo si yo las utilizo como para recordar lo importante que fue en mi vida, pero que no se vuelva como un motivo también de llanto excesivo siempre. Obviamente en los primeros días, los primeros meses es completamente normal, pero si esto se va prolongando en el tiempo, ahí sí van a empezar las dificultades. Entonces poder volver a celebrar cumpleaños, fiestas, y lo más importante es que las personas también sepan cuál es su ritmo. O sea, para el duelo no hay un tiempo estipulado, como decir, a los 3 meses ya tuvo que haber, no, a los 6 meses no. Eso es un proceso personal, donde hay algunos que se demoran 1 mes, otros 3 meses, otros 6, pero es uno ir reconociendo su propio ritmo. Entonces yo sé que todavía me cuesta, por ejemplo, asomarme en la habitación, bueno, por hoy me lo perdono, ¿cierto? Pero es hacer el esfuerzo de ir mejorando, irme acercando, abrir la puerta, ir pues como progresivamente. No tampoco es como atacarse como ya tengo que sacar la ropa inmediatamente porque entonces no, sino ir paso a paso a medida que yo sienta que puedo ser capaz. Y si hay que llorar en esos momentos donde hay que sacar la ropa, reorganizar la habitación, pues vale, está válido, está bien, hágalo. Pero siempre es como planearlo, anticipar eso, saber que ese momento va a doler y en ese sentido tomar como medidas para que no sea tan doloroso, la compañía de alguien, con lo de la ropa que es muy común, por ejemplo, entonces llevarla a donación y saber que va a ser para ayudar a otras personas. Todo eso son como tipsitos que nos van ayudando a ir llevando el proceso de duelo. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vemos este video que pues nos recuerda también esa pérdida de seres queridos? De repente ustedes en algunas exequias lo han escuchado y uno vuelve como a dolerse y causa mucho sentimiento, pero ya lo que nos dice Elizabeth es tratar de ir haciendo el proceso en el momento, en el tiempo que cada persona lo requiere. Y ustedes pues también ayudar a quienes están sufriendo por la pérdida de algo o de un ser querido, pues no empezar como a regañar y a tratar que el otro apresurar ese proceso, no, vamos poco a poco. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de ausencia y bueno, dice que la vida y el tiempo nos va a ayudar, pero siempre y cuando busquemos la ayuda necesaria. Entonces veamos el video para que sigamos hablando de cómo elaborar un duelo. Un viaje a nuestro interior. Hoy les voy a dar una breve introducción acerca de la psicología y lo que realmente representa. Cuando pensamos en esta área, es común que lo primero que se nos venga a la mente sea la escena del sillón en donde hablas de tus sentimientos. Y mientras que esto es cierto, hay mucho más dentro de la psicología que pasa desapercibido, pero para llegar ahí, primero necesitamos saber lo que significa. Empecemos por la etimología. La palabra psicología viene de 2 palabras griegas, psique, que significa alma, y logia, que significa estudio. Tendríamos el estudio del alma. Se eligió el término alma debido a que los antiguos griegos creían que las emociones y la mente estaban ligadas a ella. Psicología se define como la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Básicamente todos los elementos que nos hacen ser lo que somos, como nuestra personalidad o la manera en la que actuamos. Muchos dirán que no es una ciencia, pero usa el método científico y de experimentación para obtener conocimiento, por lo que se clasifica como una. Pero debido a su subjetividad se le considera como una ciencia blanda. Habiendo afirmado su definición y naturaleza científica, podemos ir a cuestiones más profundas. Algunos profesionales consideran a la fisiología y a la filosofía como bases para la psicología, debido a la combinación de cuestiones biológicas y de pensamiento respectivamente. Esto se entiende mejor con un ejemplo como las memorias. Por el lado biológico tenemos al hipocampo, la parte del cerebro que se encarga de ellas, pero también tenemos la parte del razonamiento, donde nos podemos preguntar cosas como ¿las memorias son reales? ¿Hasta dónde puedo recordar? En conjunto, ambas áreas fundamentaron los principios de la psicología. Ya hemos visto el concepto, ahora iremos a las escuelas de pensamiento que la moldearon.
Existen varias de ellas, cada una con una perspectiva diferente. Todas han aportado algo a la psicología moderna, pero solo nos enfocaremos en 5. El estructuralismo buscaba dividir los procesos mentales en sus componentes más básicos, para así hallar la estructura de la conciencia. Se encontraron 3 elementos: sensaciones, imágenes y emociones. Al funcionalismo, por el otro lado, no le importaba saber lo que conformaba la mente, sino, como su nombre lo indica, su funcionamiento. Tiene como base la teoría evolutiva de Darwin, debido a que se buscaba el propósito adaptativo de todos los componentes mentales. El conductismo se formó después de que muchos psicólogos se cansaron de estudiar a la mente y decidieron irse por algo más observable, que sería la conducta. Decían que no es necesario saber lo que pasa dentro de la cabeza de alguien para poder entender sus reacciones y conducta. En el cognitivismo se consolidaron ideas de las escuelas anteriores. Se aceptó que tanto la mente como el comportamiento forman parte de la psicología y que van muy de la mano. Hay un mayor énfasis en los procesos mentales y su rol en la conducta. Existe mucho más detrás del cognitivismo, pero por ahora lo dejamos hasta aquí y continuamos con el último, el psicoanálisis. El psicoanálisis fue creado por el psicólogo más famoso, Sigmund Freud. Su teoría decía que nuestro comportamiento se ve muy influenciado por nuestro subconsciente e impulsos como la agresión y el sexo. También proponía que los eventos de la infancia afectan nuestra manera de ser en la actualidad. Cuando nos ponemos en un modo de psicólogo muy profundo, normalmente pensamos en el psicoanálisis. Algo así como: sí, veo que tienes problemas con la autoridad porque cuando eras niño tus padres rompieron tu club favorito y eso marcó tu subconsciente. Volviendo al tema. Estos son solo algunos de los marcos teóricos por los que pasó la psicología. En la actualidad solo algunos elementos persisten mientras otros fueron desechados. Algunos de los psicólogos más importantes son el ya mencionado Freud, Wundt y Skinner. Podría listar más, pero como espectador yo los olvidaría después de 5 minutos, así que calidad sobre cantidad. Si has puesto atención podrás ver que no he mencionado las terapias ni nada relacionado con los trastornos mentales, y eso es porque no toda la psicología se encarga de eso. Recuerden, mente y comportamiento. Pero entre las áreas aplicadas más importantes de la psicología sí se encuentra todo ese asunto. Formalmente se llama psicología clínica y su propósito es buscar la salud mental. También existe la psicología educativa, que se encarga de asesorar a las escuelas para implementar medidas que fomenten el aprendizaje y sean adecuadas a la edad de los alumnos. La psicología social, por su lado, trata con el comportamiento de las personas frente a situaciones sociales, lo que ayuda a tener un mejor entendimiento de las dinámicas en grupo. Igualmente, la psicología del trabajo tiene un enfoque parecido pero aplicado al ámbito laboral, también tomando en cuenta al individuo en estas cuestiones. Además de estas existen más áreas en las que puede ser aplicada la psicología, debido a que siempre va a haber personas involucradas en la mayoría de ocasiones. Su versatilidad solo está limitada por la imaginación, y debido a que es un área relativamente nueva, seguirá creciendo en el futuro. Aún hay mucho más que cubrir, pero hay que dejarlo breve, así que hasta aquí le voy a dejar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos hasta la siguiente. Un viaje a nuestro interior. Bueno, después de ver este video que nos pone como los sentimientos a flor de piel, vamos a continuar con este tema entonces, que es la elaboración de duelos. Pero estamos hablando de lo que es la pérdida de los seres queridos. Ahora, Elizabeth, dinos un poco qué no se debería hacer, porque a veces uno, o por ignorancia o porque no sabe qué hacer en esos momentos tan trágicos, cometemos ciertos errores. Entonces, recomendémosle a los televidentes qué cosas no deberíamos hacer frente a ese momento tan duro de acompañar a alguien en la pérdida de un ser querido. Bueno, como tú lo decías, es muy importante el acompañamiento, y algo que también debemos como ser conscientes es que es muy difícil uno acompañar a una persona en duelo, porque la persona en duelo tiene muchas preguntas que nosotros no podemos responder, y es como que nos quedamos en blanco, no sabemos muy bien qué decir, y a veces precisamente por eso cometemos errores. Entonces empezamos a decirle: no, tú tienes que ser muy fuerte, pero es también el ejercicio de ponernos un poco en el zapato del otro, como se dice popularmente, y tratar de entender cómo me sentiría yo estando en ese lugar y qué cosas no me gustaría que me dijeran. Entonces, por ejemplo, acaba de perder un ser querido, bien difícil que es esa experiencia, y viene alguien y le dice: tienes que ser fuerte,
pero fuerzas ¿de dónde? ¿Cierto? Además porque no está mal sentirse débil en ese momento. Otra que es muy común es como, no pienses tanto que es peor. Entonces lo que hacemos es decirle a la persona, usted no puede llorar, no puede pensar en esa persona. Olvidarla rápido. Entonces no permitimos tampoco que saque todos esos sentimientos, porque una de las mejores cosas que podemos hacer es facilitar que la persona exprese todo lo que tenga que expresar. Y eso hace parte pues como del buen acompañamiento. Entonces decirle también como, piensa que esa persona no quiere verte así, pero entonces también estamos como deteniendo esa expresión de esos sentimientos. Y por el contrario, para poderle ayudar, le podemos brindar espacios de escucha y ya. No necesariamente tenemos que estar como, ¿qué le digo? Sino escuchar, sentarnos, escuchar, mirar qué tiene la persona para decir y ya. Pues tampoco es como que haya algo para decir. Incluso es un reto también para nosotros los psicólogos cuando una persona llega en duelo, porque ¿yo qué le voy a decir? Claro. Pues ¿qué le digo yo a una persona que acaba de tener una pérdida de esas? Es muy difícil, entonces es mejor que simplemente escuchemos para que tampoco le hagamos más daño. Algo que también es importante a la hora de acompañar a una persona en duelo es realmente acompañarla físicamente, estar muy pendiente de cómo está su estado de ánimo, si está durmiendo lo suficiente o por el contrario está durmiendo de más, que también son signos de alarma, cuando ya la cosa empieza a ser pues como complicada, si sigue comiendo como comía antes, cómo van sus rutinas y estar pues como muy pendiente de ese proceso. Lo mejor que podemos hacer es brindarle ayuda práctica. ¿Cómo práctica? Por ejemplo, resultó que la persona falleció y en esos días había que pagar la luz. Y la persona está tan devastada que se le olvidó. Pero yo que estoy bien, sé que estamos en época de pagar los servicios. Entonces algo muy práctico que podemos hacer es decirle, pues como sé que estás mal, si quieres me das los papeles, el dinero y yo voy y te hago ese favor. Mientras la persona también como que se va calmando y vuelve a su normalidad. Entonces también son cositas muy prácticas y muy básicas que podemos ir haciendo para acompañar a esa persona. Otro error que solemos cometer es decir, no, yo ya no voy porque se pone a llorar. No, qué pereza, tan incómodo, si yo voy ella o él, no, eso es peor, yo ir. No, precisamente es una buena señal que te tiene confianza, la confianza suficiente para llorar delante de ti, para expresarle todo lo que sientes. Entonces volvemos al pasito anterior de escuchar y ya. No hay pues como un manual que diga, vea, en este caso diga esto. No, simplemente nos toca como muy intuitivamente, pero sin hacerle daño, esperar y simplemente escucharlo, a ver qué tiene para decir. Bueno, miren todo lo que hoy vamos, como se dice, aprendiendo o haciendo consciente. De repente, en alguna circunstancia hemos tenido que actuar de esa manera, porque uno frente al dolor del otro se queda sin palabras. Pero entonces rescatemos 4 cosas que son muy importantes. Uno es la compañía, estar cerca al otro. El otro es saber escuchar. Es que este otro que está ahí dolido, seguro va a hablar de ese ser que tanto amaba. Lo tercero es la prudencia, evitar ciertos comentarios y obligar a que el otro sea fuerte cuando está pasando un momento trágico. Y lo cuarto, bueno, es que ser comprensivos, ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque la situación, primero, no era esperada y segundo, nadie estamos preparados para la pérdida de los seres queridos. Podemos imaginarnos, podemos hablar mucho, pero el día que nos llega, nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. No sé qué más podemos decir porque yo quiero también que toquemos una parte muy importante y es cómo hacer duelo con las personas o con aquellas circunstancias que ya no hablamos de pérdida de seres queridos, sino de pérdidas los niños de una mascota, la pareja que se tuvieron que divorciar o que hubo un acto de infidelidad, entonces tuvo que dejar que el otro se fuera. Todas aquellas pérdidas que también hay que hacer un duelo. ¿Cómo podemos concluir esta primera parte entonces, que son los duelos ante la pérdida de los seres queridos, para que pasemos a hablar un poquito de los otros duelos? Bueno, ante todo y lo más importante que debemos resaltar es que si bien el duelo no es una enfermedad y es un proceso normal, eventualmente podría volverse una enfermedad cuando pasa muchísimo tiempo o cuando vemos que la persona empieza a faltar a su trabajo o no organiza la casa
o se encierra, se la pasa acostado. En ese momento también es importante como que busquemos ahí sí ayuda profesional necesariamente, obligatoriamente, porque sí se puede convertir ya en una depresión. Si bien al principio es normal, tenemos que ser muy cuidadosos también cómo va y en que siga su rutina normalmente. Y precisamente la rutina nos mete en el otro tema de, bueno, ¿y qué hacemos con esas otras situaciones que no es una muerte? Exacto. Que es, por ejemplo, la separación de los padres que tú mencionas, o que sí es una muerte, pero no es de una persona, sino de una mascota, ¿cierto? Y que es un tema que va en aumento, no solo en los niños, sino también en nosotros los adultos, que la mascota ya hace parte casi que de la familia. Entonces, la rutina nos ayuda en que siempre tenemos que tener como presente que cuando hay una pérdida, lo que se afecta es la rutina, cualquier tipo de pérdida que sea. Si, por ejemplo, los papás de un niño, y entonces el papá era el que lo llevaba al colegio, y resulta que a raíz de la separación ya el papá no lo va a llevar al colegio, ahí hay un cambio en la rutina, y eso es precisamente lo que cuesta tanto en el duelo, volver a la rutina. Si una persona pierde, no sé, una parte de su cuerpo, sea cual sea, ¿qué se va a afectar? La rutina. Si, por ejemplo, es una pierna, pues las limitaciones para caminar, ¿cierto? Si es una mano, pues lo que yo hacía con esa mano normalmente. Entonces, siempre lo que hay en juego ahí es la rutina. Por eso es muy importante que a la hora de hacer el duelo, nosotros también acompañemos a la persona en la construcción de esa nueva rutina. Bueno, esta actividad la hacía, por ejemplo, con la mamá y se divorciaron. ¿Con qué la reemplazamos? Y también hay que ser muy conscientes los adultos en el tema de la separación, y es no llegar a satanizar al otro papá, ¿cierto? De siempre mantener el respeto, el diálogo y tratar pues de que el niño pueda seguir de la mejor manera posible. Con la mascota, por ejemplo, si es que el niño está acostumbrado a que lo sacaba al paseo de por la tarde. Y entonces, ¿qué hacemos en ese espacio donde salía al parque con el perro o con el gato o con la mascota que fuera, o le ponía la comida y ya no estaba? Entonces, reorganizar esa rutina poco a poco, no es como que se murió el perrito y mañana ya le tengo la actividad, sino también permitirle la expresión de sus sentimientos, que de igual manera producen tristeza. No es que, pues era una mascota, no importa, sino también permitirle la expresión de esos sentimientos. Y pues ya que tocamos el tema de los niños, pues con los niños podemos ponerlos a dibujar, a que escriban carticas. Eso también les ayuda a que ellos vayan siendo conscientes de lo que sienten, pues porque para nosotros como adultos es más fácil, para ellos puede ser un poco más confuso, ellos no entienden muy bien qué pasó, por qué, quién, ¿será que fue mi culpa? Con la mascota, por ejemplo, ¿será que no lo cuidé bien? Entonces también es tratar de explicarles muy bien que es un proceso natural, que a todos nos pasa, y que ellos también puedan ir como manejando esas emociones a través del dibujo, el juego, las preguntas. Entonces siempre es muy importante también hacer ese tipo de acompañamiento y recordar la rutina. La rutina siempre es un factor fundamental en el duelo. Entonces ayudarle a esa persona, a ese niño a reconstruir su rutina de acuerdo a lo que haya perdido. Y tenemos nosotros también como que buscar el recurso. A veces, ya lo decíamos al inicio, creemos que como es tan normal o como a mí no me está doliendo, nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Uno sabe cuando un niño pierde su mascota, como para el adulto eso es una cosa sencilla, pero es que para el niño que está viviendo la situación es un tamaño pues grande, ha perdido con lo que gastaba su tiempo. Bueno, ya nos decía Elizabeth, ya se le interrumpió esa rutina que tenía, entonces reorganizar es muy importante el tiempo. De lo que sí estamos seguros es que el ser humano es capaz de irse habituando a otras cosas, pero a veces necesita de compañía. Yo creo que es muy importante en toda esta elaboración de duelo es la compañía, saber que uno cuenta con alguien, y también nosotros como adultos ir preparando amistades, personas de confianza para un momento difícil. Hay gente que es muy solitaria y dice, no, yo no necesito de nadie, pero es que en el momento de la dificultad sí necesitamos una mano amiga o alguien en quien confiar para poder desahogarnos y no caer pues en esos estados depresivos, en esos estados donde nos volvemos agresivos porque no queremos entrar en contacto con nadie. ¿Cuál sería entonces el consejo? Vamos a hacer aquí 3 consejitos. Primero, para aquellas personas que tienen que acompañar,
la pérdida de un ser querido, tipo los hijos que tienen que acompañar a su mamá o a su papá en la pérdida de uno de los dos. ¿Cuál sería la recomendación? Y después, ¿cuál sería la recomendación para los papás que tienen que ayudar a un niño a salir de ese duelo frente a la muerte de una mascota? Bueno, la separación de uno de los dos. Bueno, voy a iniciar con los consejos para los papás. Siempre es muy importante favorecer espacios donde el niño pueda hablar, porque algo que hacemos es como, no, yo soy el adulto, entonces yo miro a ver qué hago. Pero no, también es que ellos se sientan tenidos en cuenta, puedan dar la opinión, puedan decir, no estoy de acuerdo, puedan preguntar. Siempre es muy importante ese espacio de preguntas, pues los niños de por sí son muy preguntones. Entonces, más en una situación que para ellos es como, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, siempre es brindar esos espacios de diálogo sincero ante todo y no crear falsas fantasías o falsas promesas. Por ejemplo, con la mascota, no, tuvo un viaje o después vuelve, o no, tranquilo, yo después te doy otra. Sino entender que esa mascota, pero justo ese perrito con esas características llamado Pepito, era el que él quería. Él no quiere otro que sea igual, él quería era ese Pepito que jugaba con él. Entonces también es como entender que eso no se reemplaza y que uno lo que cometemos los adultos a veces es, no, pues yo le compro otro y ya. Y no es así de simple, no es así de simple. Entonces, espacios, entender que no hay reemplazo y siempre ser muy conscientes de que hay que ser sinceros con los niños, porque también en estos momentos es donde se fortalece la confianza. Entonces, si yo le miento a un niño y él después se da cuenta que yo le mentí, pues, ¿cómo va a confiar en mí como papá o como mamá, cierto? Bueno, y lo otro era... Los hijos con los... bueno, pues con los hijos también depende mucho de la edad. Pues uno a un niño no le puede exigir como que acompañe a su mamá, cierto, pero a un adolescente también, igual que con el niño, desde una posición muy sincera, muy honesta, tratar de entender las situaciones, qué es lo positivo. Con los adolescentes ya se puede entrar en eso, qué es lo positivo, qué es lo negativo, cuáles son las ventajas y las desventajas, y que el acompañamiento sea de ambos padres, pues porque no solo fue uno el que perdió, sino los dos, y mantener siempre en mente que eran una familia y que a pesar de que haya una separación, siguen siendo una familia y ambos siguen siendo los padres de ese hijo, y darle a entender al hijo que sigue siendo hijo de los dos, a pesar de que ya no viva con uno de ellos. Otro aspecto muy importante es no culpabilizarlos, porque ellos empiezan, ¿será que yo quise mal? Yo fui tan mal hijo que se tuvieron que separar por mí. Y eso es un sentimiento completamente común en todos. No significa que yo lo haya hecho sentir mal, simplemente eso surge y es normal. Entonces también es muy importante explicarles que ellos no son los culpables, y por eso también la honestidad y no echar pues como culpas a otros, sino asumir la propia responsabilidad y contarle que él no es culpable, que esa situación no hace que lo quieran menos, ¿cierto? Todo lo contrario. Entonces favorecer esos vínculos para que no se pierdan. Bueno, yo creo que todos estamos allá pues frente a esta pantalla queriendo pues como que dar respuesta o indagar un poquito más sobre la elaboración de duelos, ya que se han puesto como muy común. Uno a veces escucha a las personas que dicen, Besor, ¿quién nos ayuda? ¿Dónde podemos ir para elaborar un duelo? Es que mi mamá llora todo el tiempo, o tal persona en la casa no ha logrado superar este momento. Pues igual hoy les decimos aquí desde el centro, Nazaret, aquí el centro de familia, pues estamos muy dispuestos para escuchar. Vamos a crear ese grupo, un ambiente donde usted pueda poder hablar de ese ser querido, pero también sentirse ayudado desde ya la parte profesional, cómo hacer que el duelo pues sea un poco más llevadero. Elizabeth, no sé qué más podemos, porque son temas tan amplios, qué más les podemos decir a los televidentes que a esta hora del día pues se sientan frente a esta pantalla para conocer un poco más desde la psicología de este viaje al interior, donde es realmente que está nuestro propio yo, pero deseoso de seguir creciendo para que ese nosotros sea una convivencia pues más sana. Bueno, una última cosita que también es importante es el tema de la espiritualidad, que pues cada uno es libre de su creencia, ¿cierto? Entonces algo que también puede favorecer mucho es ese acercamiento a
sus asesores espirituales, no solamente la ayuda profesional psicológica, sino también en las personas que las personas confían normalmente. Entonces también es como la invitación a no olvidar esos espacios y a también estar pues como a recibir la compañía en el caso de que seamos nosotros quienes estamos en duelo, porque algo muy común es que bueno, yo estoy en duelo y me aíslo y ya. Entonces también es ser muy conscientes de que yo necesito del otro, como lo decías ahora tú, y permitir que los demás me acompañen y me ayuden. Bueno, entonces yo creo que vamos ya finalizando nuestro programa. Entonces recordémosle que nosotros como seres humanos nos dolemos, sentimos la ausencia de los seres queridos, pero bueno, tenemos dos herramientas muy valiosas. Una, ya lo decíamos, la espiritualidad. Busquemos esa ayuda, ese consuelo en Dios que sana las heridas. Pero si vemos que este proceso se hace largo, que no encuentro pues muchos medios, bueno, busquemos al profesional que para eso está, para ayudarnos a integrar nuevamente nuestra vida, a volver a reorganizar esa rutina que traíamos con los seres queridos, bueno, y también darnos ese espacio de decir, gracias Señor que soy humano, gracias a Dios que extraño al que se fue o al que murió, porque ya eso es una señal que lo amábamos. Entonces tampoco es que debemos de pensar que de una vez las cosas se olvidan y ya. Bueno, quedamos atentos a otro tema. Ustedes síganos sintonizando porque desde la parroquia, desde este centro de atención familiar Nazaret, queremos enseñarles y ayudarles para que la familia viva mejor y para que tengamos más calidad de vida. Elizabeth, bueno, agradecerte por este espacio, bueno, y por todo lo que hoy nos has enseñado y bueno, invitarte para otro momento. Muchísimas gracias, igual a ti por tu compañía y las inquietudes tan concretas que traías. Espero pues que nos sigamos viendo por acá. Bueno, y a ustedes Dios los bendiga y nos vemos en otro espacio. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.